Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes al presidium que me acompaña. Estamos muy contentos de presentarles esta iniciativa que tuvieron dos profesores de la facultad en cuanto a hacer un concurso para que ustedes reciban 2 boletos de avión para irse a la Bienal de Venecia. No a la próxima Bienal, la Bienal que está ahorita montada en Venecia. Y con este apoyo de los boletos de avión, ustedes puedan entrar a todas las instalaciones que se tienen en Venecia con los diferentes pabellones. ¿Por qué fue la iniciativa? Ellos se fueron a su viaje, pagaron su viaje, ellos tuvieron esa iniciativa, pero dijeron cuando realizaron, lo queremos compartir. Así como se los estoy platicando, así fue. Y la manera en la que la queremos compartir es para platicarles lo que nosotros vimos, pero que además alguien de la facultad que esté en formación vaya y vea los pabellones y contrastemos en algún momento si vimos lo mismo. Porque acuérdense que la experiencia de la arquitectura es una experiencia personal y totalmente irrepetible. Entonces, cada uno de los dos, el arquitecto Ulises Ortega Chávez, que está a mi derecha, y el arquitecto José de Alimenteo Mollado López, que está a distancia, cada uno tenía una versión de lo que habían visto y seguramente las miles o millones de personas encontraron algo distinto. Y esto es un poco de la intención de el por qué ellos propusieron hacer este concurso. Muy generosamente, ellos donan los boletos y estamos pensando en que esa pequeña parte de la inscripción de todos los que se inscriban, que son 100 pesos, son muy pocos, 100 pesos por inscripción, pues se pueda volver una parte de los viáticos que se lleve los alumnos para este viaje. Me voy a permitir leerles una pequeña semblanza. No todos conocen a ambos maestros, los dos son unos excelentes arquitectos y que han presentado ya su trabajo en diferentes espacios. Pero bueno, Ulises Ortega Chávez se tituló en 1978 en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. De 1993 al 94 tuvo el estudio A2 en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. No es cierto, eso estudió en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, o sea, termina de sus estudios de arquitecto y entra al Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Y ya después es cofundador y codirector con Carlos Ortega Vilamontes y la doctora Estefanía Chávez Barragán Ortega, el Ortega Arquitectos SC. Entonces es una empresa familiar porque ambos padres eran arquitectos. Estefanía Chávez es la doctora de la que el teatro lleva su nombre. Entonces, pues imagínense la dimensión de la doctora Estefanía Chávez, a quien queremos mucho, y teníamos mucha ilusión de hacer esta actividad en el teatro para que él les dijera, pues es el teatro de mi madre, pero bueno, estamos en esta aula y les platico yo la historia de por qué lo queríamos hacer ahí. En esta compañía, empresa, sociedad civil, Ortega Arquitectos, él realizó innumerables proyectos y obra, tanto de arquitectura como de diseño urbano, como por ejemplo la remodelación de la imagen urbana de la ciudad de Morelia, Michoacán, y proyectos de obra como conjuntos habitacionales, proyectos de hotelería, oficinas, laboratorios de análisis clínicos, clínicas, etc. Después estuvo aquí en la facultad 15 años como profesor de contextos de la arquitectura y diseño en el taller Jorge González Reina y es profesor actualmente del taller de proyectos del taller Jorge González Reina. Y como empresario ha sido fundador y cofundador de diversas organizaciones nacionales e internacionales, tanto privadas como sin fines de lucro, para la promoción del intercambio cultural.
El arquitecto José David Matea Moyao López es fundador y director general del estudio Moyao Arquitectos desde 1985. Estudió la licenciatura también en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde en 2024 cumplió 40 años de docencia, con 15 años como profesor meritorio y ya 25 años con nombramiento formal. Él reconoce al arquitecto Honorato Carrasco Navarrete como figura clave en su formación, con quien colaboró siendo estudiante. A partir del 2023 es miembro académico de número de la Academia Nacional de Arquitectura. En 1984, con su tesis de licenciatura El hábitat del mañana, gana el primer lugar en el concurso mundial de jóvenes arquitectos, organizado por la UNESCO, presidido entre otros por los arquitectos Pienso Tange, Álvaro Giza y Pedro Ramírez Vázquez. En el ámbito profesional, ha diseñado proyectos de gran impacto como el Foro Sol en 1997, así como su remodelación para hacer el estadio GNP Seguros en 2024, reconocido como el mejor estadio de conciertos del mundo en 2025 por la revista Billboard. El Pepsi Center, el World Trade Center, el Teatro Metropolitan, el Frontón México, el Auditorio Telmex en Guadalajara, la Arena GNP Seguros en Acapulco, entre otros, con una cifra acumulada de más de 470,000 asientos diseñados para espacios de entretenimiento y cultura. Su obra ha sido exhibida en eventos internacionales como la Expo Mundial Tsukuba en Japón y en la sede de la UNESCO en París, así como en la muestra de arquitectura mexicana contemporánea en la Embajada de México en Berlín. Además, ha sido reconocido con el Premio Luis Barragán en 2021 al mérito y trayectoria profesional, otorgado por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, así como el Premio Obra del Año en 2022 por la Arena GNP. En 2012 impartió la cátedra extraordinaria Federico Mariscal de esta facultad, que otorga esta facultad el reconocimiento a su trayectoria. Y hoy en esta distancia, pero está aquí con nosotros, Gerardo Guevara, quien estudió también en esta facultad y es colaborador de Moyao Arquitectos. Pues bienvenidos a ambos y pasamos el video del arquitecto Moyao. Buenos días, un gusto conocerlos y sí, el arquitecto Moyao, justo con este énfasis de estar viajando, conociendo y todo esto ahorita no nos acompaña, está en Japón visitando lo de la Expo Mundial, pero nos dejó un video, espero que tenga audio, de eso no estoy seguro. Soy Pedro Moyao, soy de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. La intención de la introducción con respecto a la convocatoria que se ha lanzado para hacer Sí, bueno, es una disculpa, el video no es audio. Lo que comentaba el arquitecto Moyao era un poquito de lo que les decía, que finalmente él desde estudiante y gracias a que ganó un premio con su tesis, ganó un premio internacional, él pudo exponer su obra como estudiante en Japón. A partir de eso, a él se le ha abierto mucho el panorama de todas las cosas que vas conociendo en todos los viajes, tanto a la ciudad, de conocer cosas exteriores, pero también te dan un punto de vista para voltear a ver hacia casa y entonces poder tener otra perspectiva de cómo hacemos las cosas. Comentaba que él, lo que les decía ahorita no está aquí, pero que a partir de esta experiencia que tuvieron con el arquitecto Ulises Ortega y él, pues sí fue que pensaron en cómo esto podría ser muy rico para todos los estudiantes, que no necesariamente ya después de terminar la carrera, sino todavía en formación, que puedan tener acceso a este tipo de experiencias de arte, de arquitectura y que se abra el debate. A grandes rasgos ese era un poquito lo que comentaba el arquitecto. Bueno, pues la presentación que armamos fue un poquito para compartirles a ustedes la experiencia que se ha tenido tanto de las bienales como de lo que se ha expuesto y qué cosas son las que están sucediendo en la
arquitectura en este tipo de exposiciones. Antes que nada es la Bienal de Arquitectura de Venecia. Bueno, ¿por qué de arquitectura? ¿Siempre fue así? Pues no, la Bienal de Venecia forma parte de lo que sería, bueno, la Bienal de Venecia de Arquitectura, de toda esta exposición que se desarrolló por primera vez en 1895, pero en esos momentos era únicamente de arte, no estaba dividido como lo está actualmente en las distintas ferias, ya sea la de teatro, lo de cine, música, y estas ya fueron desarrolladas pues, alrededor de 1930, porque pues su primer motivo era el exponer también obedecía un motivo político de poner a la ciudad de Venecia en el spotlight, por así decirlo, y tener un evento donde se mostrara y se expusiera lo que es el arte, todas las muestras artísticas, ya de ahí se iban a galerías, etc. Conforme pasó el tiempo, pues bueno, se empezó una primera pregunta es, oye, ¿y por qué no estaba la arquitectura ahí? La arquitectura en el inicio y en el contexto de la Bienal se hablaba un poquito más como que fuera un oficio, como una técnica, y hasta ahí, no mucho más, no que presentara este diálogo. A partir de 1980 fue que ya, igual que en las distintas bellas artes, se abrió esta Bienal. Esta se realiza cada 2 años, se va alternando un año las de arte y otro las de arquitectura. Y entonces, pues bueno, empezó pues la arquitectura a decir que finalmente no es únicamente un oficio, sino que es toda esta parte humana que responde la arquitectura, ¿no? Entonces, relativamente en ese contexto, pues más reciente. Un poquito de lo que hablamos, como pues, a partir de 1980 ya se empezó a hacer la primera Bienal de Arquitectura. Han habido 19 distintas exposiciones. Y pues, si nosotros vemos, pues iniciaba un poco con este posmodernismo. ¿Cómo funciona una Bienal? Normalmente la fundación de la Bienal de Venecia establece quién va a ser el curador. El curador es el que ya decide cuál es la línea que se va a seguir en esa edición, y empezó muy pues similar a lo que era el arte, pues a exponer cómo eran las obras, pero si nosotros vemos un poquito más hacia adelante, pues los curadores han sido pues, arquitectos de la talla de Kazuyo Sekima, de Rempúlkas, inclusive Alejandro Aravena, y cada uno con su distinto discurso. Este discurso poco a poco ha ido cambiando, y más que dar una respuesta, yo creo que lo que hace una Bienal es plantear preguntas, es poner distintas situaciones y cómo responde la situación actual, en general del mundo, a la arquitectura. Entonces, por ejemplo, fue una de las exposiciones donde Rempúlkas, en 2014, el tema de su exposición era de fundamentals. Entonces, empezaba pues, medio a hacer una crítica a la arquitectura, este sistema de los Star Architects y todo eso, y decía, bueno, regresemos a qué era lo básico, ¿no? A los elementos, a los que son marcos, columnas, trabas, distintas cosas. Y entonces también era una crítica un poquito, bueno, más bien invitaba a regresar a la modernidad. Entonces lo que sucedió, esta fue la exposición del Pabellón de México, que tomó el tema Condenados a ser modernos. Entonces hizo una muestra de arquitectura moderna que estaba sucediendo en México, y dentro de todos los arquitectos que se les invitó, se invitó también al arquitecto Moyao con la obra del Fórum Imperial, es un centro de espectáculos en Acapulco. Y pues bueno, actualmente en la Bienal de este año está no solo un arquitecto, sino un colectivo de la Chinampa Veneta. Me imagino que han escuchado un poquito de este colectivo. Y bueno, aquí de qué habla de cómo esta técnica ya de mucho tiempo atrás finalmente funciona como una simbiosis, de una manera simbiótica con la arquitectura, con el sitio, cómo esto nos puede dar
comida, alimentación y cómo puede funcionar en un contexto. Entonces, pues bueno, esa fue la muestra de lo que se puso en el pabellón de México. Una cosa que me olvidé mencionar es cómo están organizadas la Bienal. Finalmente hay pabellones permanentes, hay pabellones especiales y hay distintos tipos de experiencias. Entonces, bueno, aquí mostramos bueno, cómo en el de acá pues, funciona pues, mucho con patrocinadores. Entonces, a mí me llamó mucho la atención como en una bienal de arte y todo, pues los arquitectos patrocinados por Rolex, ¿no? Eso está buenísimo. Y cómo hay distintas muestras. Este es un embarcadero desarrollado por Norman Foster. Aquí tenemos unas distintas robots y cosas de autómatas que se están desarrollando. Y cómo se presta un poquito a la plática. Cómo aquí tenemos unas personas que están labrando una madera, obviamente de manera manual, pero si alcanzamos a ver al fondo, vemos ahí que tenemos este equipo, pues ya sea para un CNC o un equipo que puede hacer esa misma función. Entonces, el tener estas dos cosas contrastantes, pues presta un poquito a la plática. En la parte de acá, este es otro de Dealers Ofidio, que lo que hacía era un filtrado de agua, pues para que tú tomaras un café del agua que tenemos acá. Y igual por primera vez el pabellón de China, que no formaba parte de las exposiciones. Aquí el primero que vemos hacia la izquierda, ese era el pabellón de Rolex, donde pues, hablan un poquito de esa manufactura, ¿no? El siguiente es uno de Hungría, ahorita mencionaremos un poquito más de él, pero ese hace una crítica un poquito al estudio de arquitectura o a esta visión donde pues lo que está invitando es un poco a los estudiantes y a los profesionistas a no limitarse al alcance de únicamente la arquitectura, sino cómo utilizar eso para ser exitoso en cualquier otro tipo de disciplina que afín al arte, al diseño, a cualquier otra cosa. El siguiente es uno de Estados Unidos, me llamó mucho la atención, se llama Porsche, pero hablando como del pórtico, ¿no? de lo que en la arquitectura norteamericana pues es un espacio pues, de convivencia, de apertura, pues, que todos los hemos conocido. Y en la derecha era el pabellón de Alemania, donde una serie de imágenes ponía cómo pues esta lectura, ¿no? Con la visión de calor, pues todo que tiene que ver con este cambio climático. Y pues bueno, era ya como una muestra regresando, esto es únicamente una muestra de ciertas cosas que llamaron la atención. El pabellón de Hungría, entonces, trataba de decirle a todos los visitantes que se salieran un poquito de este paradigma limitante a lo mejor de la arquitectura, cómo pudieras no estar únicamente en Star System de los arquitectos. Y pues cuando tengan oportunidad los invito a que revisen a la página que está ahí a la izquierda en rojo, que se llama No Is More. Habla de ejemplos de cómo arquitectos han sido exitosos en distintos rubros, inclusive pues, mencionaban del diseñador del cubo Rubik, pues también tuvo una formación de arquitectura, ¿no? Entonces bueno, esto es un poquito de las cosas que estuvimos viendo, un contexto, y pues dejo al arquitecto. Gracias. Bueno, primero que nada quiero darle crédito a la doctora Seguro, porque realmente esto fue una iniciativa común, principalmente de ella, desde el día que tuve el honor que me hiciera favor de invitarme otra vez para dar clases en esta facultad que quiero tanto. Ella lo primero que hizo cuando le dije que estaba interesado en regresar a dar clases, me mandó una serie de artículos sobre lo que estaba haciendo la universidad y la facultad y su interés en el desarrollo y el debate sobre la inteligencia artificial. Entonces, cuando Pepe y yo fuimos a Venecia,
justamente dijimos, oye, tenemos que compartir esto no solamente con Mónica, sino con todos los alumnos, y tenemos que hacer algo. Entonces, la idea del concurso, la verdad que fue una idea conjunta, principalmente la doctora en Derecho, hagamos un concurso para, principalmente, crear un debate. O sea, la idea de este concurso es crear un debate para que hagamos un antes y un después en cuanto a la influencia de la arquitectura en la arquitectura de la inteligencia artificial, y que podamos saber realmente hasta dónde y de qué manera puede y podemos dejarnos influenciar. Este es el póster y la carátula del libro de la Bienal, en donde ahí el cuadrito rojo habla de todas las artes que ya explicó Gerardo que hay. Pepe y yo dividimos la presentación en dos. Quedamos que él hablaría, porque él ha ido varias veces a la Bienal, y hablaría sobre la historia de la Bienal, y a mí me tocaría hablar un poquito sobre la influencia de la inteligencia artificial. Este es un pabellón que lo presenté porque es el que ejemplificó el póster. Este es un pabellón de Bangkok, en donde me pareció muy interesante. Son ladrillos en forma de dona, de excremento de elefante, que se meten dentro de unos bambús, y de eso empiezan a construir unos recintos y cubiertas como en los orígenes del hombre. Y es importante, por lo que voy a decir más adelante, que es la preocupación de Carlo Ratti, el fundador de esta exposición. Como ya explicó Gerardo, aquí todos estamos familiarizados con Venecia, pero los que no están tan familiarizados con el plano es en el lado este de Venecia, en esta zona del Arsenal, donde entra la laguna y donde era un sitio de carga anteriormente, es donde están los pabellones temporales, y en el jardín están los pabellones permanentes. Yo lo voy rápido porque sobre Venecia es nada más el ambiente del Arsenal en la parte del agua, donde están los pabellones temporales, y aquí es donde están los permanentes, que son edificios que fueron construidos desde 1980, como explicó Gerardo, y que cada 2 años cambian el contenido de acuerdo a la propuesta de cada país. Este es para que tengan una idea más o menos del ambiente que hay, que se respira dentro de los pabellones temporales, y este es lo que ya explicó Gerardo, interesantísimo propuesta de Hungría. Este es un poco nada más para que tengan rápidamente a vuelo del pájaro una idea del ambiente que se respira en la Expo. Esto es un pabellón, pero sí que era de Suecia, muy interesante, en donde había chicos desnudos, y hacían una propuesta trans, en donde querían llevar la arquitectura y planteaban la arquitectura desde el punto de vista experimental, en el sentido de que la arquitectura hay que vivirla como un teatro, como un experimento, como toda una vivencia, y ponían calor partiendo de que para entonces ya el cambio climático nos obligara a crear otro tipo de espacios, ¿no? Y este es en detalle el embarcadero de Norman Foster, en donde propone ahí con las láminas estas de aluminio y acero inoxidable combinado, pues una propuesta interesante de protección del sol y que permite el viento. Y nada más para que se les antoje, y ahora ir a Venecia. Carlo Ratti, que es el curador de la exposición, empieza con un neologismo intelligence, en latín. Inteligencia es intelligere, que viene de inter, leggere, leer, pero él crea este neologismo usando el vocablo gens, porque gens significa en latín no solamente personas, sino clan. Entonces él hace énfasis en que debemos tener presente que la inteligencia artificial, antes que nada, estamos los hombres, los humanos, y por lo tanto la presencia de las gentes en la influencia de la inteligencia artificial es fundamental. Y básicamente su tesis la resume en que está al principio de la exposición, en que el mundo ha cambiado, cambia constantemente y cada vez más rápido. Principalmente en estos 3 temas, el tema del calentamiento global, la capa de ozono, que hemos intentado mitigar, pero que no ha sido suficiente, las relaciones sociales, que sobra decir la rapidez con la que están cambiando, y la tecnología, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que
Su propuesta es de que necesitamos nuevas soluciones en los distintos espacios que requiere el ser humano, no solamente mitigando el impacto, porque como ya dije, él dice que no es suficiente la mitigación del impacto que hemos hecho y que por lo tanto es muy importante que empecemos a ser más creativos con soluciones flexibles, como originalmente el hombre empezó a protegerse. Recuerden que la arquitectura nació justamente por la intención de protegerse del medio ambiente, y él lo que propone es que tenemos que regresar a esos orígenes. Pietroangelo Buttafuoco, que es el presidente de toda la Bienal de todas las artes, hace una introducción al entrar a la Bienal en donde recojo la frase que me pareció más importante de su mensaje. Él dice que la arquitectura debe regresar al oikos. Oikos en griego es no solamente hogar, casa, sino hogar en toda en la extensión de la palabra. Hogar desde el punto de vista de lo que nos rodea, lo que hace el hogar, lo que hace la familia, lo que hacen los amigos, lo que hace la ciudad, lo que hace el contexto. Ahora bien, todos tenemos claro qué es inteligencia artificial, más o menos, y qué es inteligencia natural, pero me pareció importante que nos alineáramos y estuviéramos todos en la misma frecuencia respecto a la inteligencia colectiva. Y para eso me pareció importante traer un artículo del arquitecto Cabezas de la penúltima revista de Arquine, en donde lo define desde mi punto de vista de manera muy bien. Él dice que la capacidad, para él la inteligencia colectiva es la capacidad de un grupo de individuos o sistemas tecnológicos, o ambos. Esto es importante. No solamente consideremos la inteligencia colectiva como el grupo de individuos y el grupo de sistemas tecnológicos, sino también ambos para resolver los problemas y generar conocimiento. Esto va a ser muy importante para lo que vamos a platicar. David Chalmers y Andy Clark son los filósofos, el primero australiano, el segundo británico, y Clark es también biólogo, y ellos son autores de la tesis de la comisión extendida, en donde básicamente lo que exponen es de que la mente el proceso cognitivo de la mente va mucho más allá, afuera del cerebro, que el proceso de la cognición extendida no se limita nada más al interior del cerebro, sino que puede y debe estar incluyendo actualmente elementos físicos y tecnológicos del entorno. Pero ellos aclaran que siempre y cuando estos elementos tecnológicos nos apoyemos en ellos de manera confiable y recurrente. Y me pareció que el mejor ejemplo que tenemos de ello son los celulares. Los celulares hoy son parte ya de nosotros, son parte de quienes somos y de nuestra memoria y nuestro conocimiento. El día que perdemos un celular, estamos fritos desde el punto de vista de la memoria, no nos acordamos el teléfono ni de nuestra novia ni de nuestra mamá. Y el día que perdemos conocemos el celular de otra persona, lo conocemos mucho más porque ahí está parte hoy de su conocimiento. Entonces, la tesis de Chalmers es muy interesante porque tenemos que considerar que ya somos parte de este conocimiento extendido, porque no podemos negar que la inteligencia artificial hoy forma parte indudable de nuestras vidas. Todos somos clientes y nos hemos apoyado en todas estas marcas. Y la inteligencia artificial, aquí hago un paréntesis, es un término que acuñó John McCarthy un año después de que muriera Alan Turing, que se considera el padre de la computación. John McCarthy, en el año del 55, en una conferencia que hubo en Dartmouth, ahí fue donde se acuñó el término de inteligencia artificial, y que Neil Leach es un autor de un libro, para mí una persona muy respetada, un libro que les voy a recomendar muchísimo que lean, que se llama La arquitectura en la época de la inteligencia artificial. Dice que quizás con este concepto del conocimiento extendido, quizás deberíamos empezarle a llamar a la inteligencia artificial la inteligencia extendida. Pero sí es importante hacer
un paréntesis de conciencia, porque la inteligencia artificial pasa una factura muy grande. Se calcula que cada foto que ustedes sacan, cada vez que se sacan una selfie, y no me salió bien, me saco otra, cada foto, los servidores de ChatGPT consumen de 2 a 5 litros de agua cada fotografía, nada más para que ustedes se imaginen, nada más la responsabilidad que cada uno tenemos en el uso de la inteligencia artificial. El gobierno británico hace 2 semanas publicó de que, por favor, a todos los habitantes del Reino Unido borren sus correos y sus fotos que no están usando, porque el consumo del agua en esta época de escasez de agua es brutal. Si bien hay servidores que reciclan el agua, la mayoría está usando una cantidad de agua que tenemos que ser conscientes de eso. Ahora bien, ya entrando en el tema, Donna Haraway, una filósofa y feminista muy importante norteamericana, ella es autora del manifiesto Cyborg. Cyborg, como ustedes saben, viene de 2 vocablos, cyborg, cybernetic organismo cibernético. Y ella lo que dice es que el cyborg es la mejor manifestación del rechazo a los límites del hombre y que debemos empezar a considerar que no existe frontera entre lo humano y lo animal, lo humano y las máquinas. Ella lo que dice es que justamente las características distintivas del cerebro humano son precisamente la habilidad de relacionarnos de manera compleja con otras herramientas. Y esto lo digo y hago énfasis porque hay cierto rechazo de principio cuando entra una nueva tecnología y tendemos a rechazarla, pero el Homo habilis hace 2,5 millones de años justamente se distinguió por ser homínido, porque empezaba a construir sus herramientas. Hay muchos primates, ustedes ven en el zoológico, que usan un palo como herramienta, pero el Homo habilis fue el primero que empezó a construirlas. Y hoy, no se diga el conocimiento facial, tactilar y las computadoras, todo lo que nos apoyamos en las computadoras. Quise hablar de este rechazo inicial que existe cuando entra una nueva tecnología, porque yo, como dijo la doctora Sejudo, yo en 1978 terminé la carrera en esta facultad y en mi último examen de cálculo estructural llevé mi regla de cálculo porque era lo único con lo que se calculaba. Todos los edificios que se habían hecho en el siglo pasado se habían calculado con regla de cálculo. Y yo recuerdo que mi madre, Estefanía Chávez, me trajo de San Antonio una sumadora que mucho más elemental que la que aparece aquí, que llevaba a sumar, dividir y multiplicar y sacar raíz cuadrada. La llevé al examen y el profesor me dijo, no, todavía no vamos a entrar ahorita con las tecnologías porque ahorita lo que queremos es que ustedes aprendan y sean expertos en el manejo de la regla de cálculo. Cuando fue la última vez que usé la regla de cálculo y la última vez que la usaron todos mis compañeros. Ahora bien, Lynch dice también que la historia de la inteligencia artificial puede leerse como la historia de las predicciones. Hay un futurólogo, científico muy importante que se llama Raymond Kurzweil, y Raymond Kurzweil se estima que ha tenido un acierto de más del 86% en todas las predicciones que hizo. Kurzweil fue el que en 1990 dijo que 8 años o menos, y de hecho fue en 1997, la computadora le ganaría al campeón del mundo de ajedrez. Eso sucedió 8 años después de la predicción, cuando Kasparov, el campeón mundial, perdió ante Deep Blue, que era la computadora de la IBM, su primera partida de ajedrez, y Kasparov dijo la famosa frase de que mi derrota fue una gran victoria del género humano. Kurzweil se ha predecido muchas cosas, como la desaparición de la Unión Soviética debido al avance tecnológico, como autos autónomos, armas láser, laptops, en los documentos que aquí menciono,
la era de las máquinas inteligentes y la era de las máquinas espirituales, en donde predijo todas las cosas que hoy conocemos, como el Bluetooth, audífonos inalámbricos, etc. Pero quiero hacer especial énfasis en estas dos que he puesto en rojo. Él dijo que para el año 2029, o sea, nos faltan 4 años, sucederá la famosa AGI, que es la Artificial General Intelligence, el grado en donde las computadoras tendrán la misma capacidad de inteligencia que los seres humanos. Y predice que solamente dentro de 20 años, para 2045, sucederá la Singularity, que es la superinteligencia. Él le llama la inteligencia singular de las máquinas. Será cuando las máquinas empiecen a pensar de manera autónoma y por sí mismas. Para darse una idea, el año pasado el Premio Nobel de la Paz de Física se le fue otorgado a Geoffrey Hinton, que es el descubridor justamente del Deep Intelligence, o sea, el que empezó y descubrió las interconexiones neuronales de las computadoras a diferentes niveles en un modelo similar a la sinapsis del cerebro, para autónomamente las máquinas empezar a pensar por sí mismas. Es un paso brutal. Él dice que para antes de 20 años las máquinas serán más inteligentes que nosotros y nosotros deberemos estar preparados. Quise presentar esta manera de ejemplo de que las cosas están sucediendo, que no nos podemos dormir con lo que está pasando, porque yo vi la película de Blade Runner cuando fue el estreno en 1982 y que hablaba de un futuro del año 2019, que ya pasó hace 6 años. Y yo recuerdo que cuando vi la película dije, esto va a suceder dentro de 40 años, no es posible. Pues prácticamente todo lo que pronosticaba la película ha sucedido. La película decía que había una compañía, Tyrell Company, que controlaba la inteligencia, la tecnología y la economía del mundo, y hoy tenemos a todas estas empresas, a un puñado pequeño de empresas que están controlando realmente eso. Hablaba de los replicants, que eran asistentes personales que contestaban todas las preguntas y todas las dudas, los coches voladores, y hoy tenemos drones, trenes voladores sobre aire, autos autónomos, etc. Y Dick Deckard, que era el personaje que actuaba Harrison Ford. Harrison Ford hablaba con las máquinas y era el encargado de detectar cuáles eran los robots que había que eliminar porque se habían venido del mundo al que los habíamos mandado. Menciono esto porque yo creo que se equivocó la película, porque la película se trataba de que los humanos detectaban a los robots, y hoy los robots detectan a ver quiénes somos humanos. Este me pareció un ejemplo precioso de la memoria que habla en la película. Habla de que las máquinas empezarán a tener memoria porque se les inyectaba memoria. Este es el edificio del Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles, que hizo Frank Gehry, en donde se le encargó a Rafik Anadol, un artista multimedia, que ejemplificara en el edificio la historia de los 100 años de la memoria de los 100 años de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles. Y me parece precioso el ejemplo de que también ahora los edificios empiezan a tener memoria. Rafik Anadol, este video es precioso, dura 15 minutos, se lo recomiendo, está en YouTube, pero me parece que es un buen ejemplo de lo que ahora la tecnología está haciendo, inclusive con los arquitectos con la arquitectura. Ahora bien, Carl Sagan, que fue un científico astrónomo, probablemente algunos de ustedes ya no les tocó de sus aprendizajes, pero tenía una serie de televisión extraordinaria, y él utilizaba un reloj para darnos idea de la escala del tiempo en cuanto al desarrollo del ser humano. Voy a usar un ejemplo similar con este reloj, partiendo de, imagínense que la historia de los homínidos, o sea, nuestra historia, es de 2 millones
y medio de años, que fue cuando apareció el Homo habilis, hace 2 millones y medio de años. Imagínense que entonces la historia de la humanidad es de estos 2 millones y medio de años. Pues resulta que lo que distinguió al Homo habilis hace 2 millones y medio de años fue que fue el primer primate que empezó a romper las piedras para hacer instrumentos y herramientas. Eso fue lo que lo distinguió. Y tuvieron que pasar 2.200.000 años, hasta aquí, para que apareciera el Homo sapiens. Y la única evolución que sucedió en estos 2.200.000 años fue que el homínido pasó de hacer estas pedernales a hacer arco, flecha y anzuelos. Eso fue lo que le llevó al ser humano, al homínido, 2.200.000 años para evolucionar con esta tecnología. En este reloj, cada segundo son 27 años. O sea que la historia de la computación ha sucedido en los últimos 200 años. Esto es, ha sucedido nada más en los últimos 7 segundos de nuestra historia. En los últimos 7 segundos de nuestra historia nació la computadora gracias a Ada Lovelace, que fue la primera persona que programó, que empezó con la programación y que era hija de Lord Byron, el famoso poeta inglés. Y 100 años después, Alan Turing, que ya lo mencioné, fue quien empezó a inventar la computadora. Eso ha sucedido en los últimos 7 segundos de nuestra historia. Pero si recordamos que Kurzweil dijo que dentro de 20 años las computadoras serán más inteligentes que nosotros, eso va a suceder en menos del último segundo de nuestra historia. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar en el siguiente minuto de nuestra historia? En el siguiente minuto de nuestra historia son 3 por 6, casi 150 años. En los próximos, ¿qué es lo que va a pasar si estamos con esta aceleración tecnológica? Quizás, como dijo Lynch, estamos en un momento de deconstrucción de la arquitectura. Y aquí es donde, como dije al principio, la idea de esta plática y de este concurso es que se genere un debate. Aquí la reflexión es, quizás estamos en un momento en que debemos de reflexionar sobre el futuro y sobre la arquitectura actual. Jacques Derrida, un filósofo francés que murió en los primeros 5 años de este siglo, él planteó la tesis de la deconstrucción en donde él decía que había que replantear y irse a los orígenes, desmantelar el pensamiento actual y para encontrar las bases y irse a descubrir y replantear lo que estamos haciendo. Y para eso escogió a Peter Eisenman, un gran arquitecto, que para ir en contra del posmodernismo que regía en esa época. Para eso hicieron este concurso de la Villette, en el Jardín de la Villette en París, que todos seguramente saben dónde está la Villette en París, a la orilla de la ciudad, y en él planteaba un esquema completamente libre, fuera de lo académico, fuera de lo tradicional. Frank Gehry fue del periodo deconstructivista y Peter Eisenman dice que justamente fue el deconstructivismo el que acabó con el posmodernismo. O sea que sí me parece que es un momento de reflexión y por eso es que probablemente estamos en esa era. Ahora bien, vamos a hablar del uso de la tecnología y de la arquitectura, de la inteligencia artificial en la arquitectura. Y aquí me pareció importante mostrar 2 ejemplos de 2 firmas de arquitectos muy famosos que todos ustedes conocen, que es Foster & Partners, de Norman Foster, y el despacho de Zaha Hadid, que ha continuado a 9 años después de su muerte. Fíjense nada más las diferentes formas en las que ellos están usando la inteligencia artificial, y esto es muy importante. Norman Foster, el equipo de Norman Foster, dice que ellos están utilizando la inteligencia artificial para ahorrar tiempo en sus procesos de diseño, no para la creatividad. El Gherkin, que le llaman el Pepinillo en español, este edificio se inauguró hace 20 años, en 2005,
Y en el año siguiente, en el 2006, se cayeron varios cristales de la parte superior. De milagro no mataron a nadie. Entonces, el despacho de Foster lo que dicen es que esto no puede volver a suceder. Entonces, ellos usan la tecnología para meter a los modelos computacionales sus proyectos y ver cómo se comportan con el viento, cómo se comportan con el calor, con los cambios de temperatura, y ver si los cristales van a poder aguantar, pero básicamente para poder acelerar los procesos. Y eso a mí en lo personal me parece correcto, pero desde luego está sujeto al debate. Y más debate lo que está haciendo el despacho de Zaha Hadid. 9 años después de que murió Zaha Hadid, gran arquitecta, el despacho ha crecido muchísimo. Patrick Schumacher, que es su CEO, él tiene una teoría distinta. Él dice que la inteligencia artificial hay que utilizarla al máximo. Y entonces él recurre a diferentes programas de diseño y de construcción y lo que hace es que le han metido a la computadora todos los proyectos de Zaha Hadid que hizo, todo lo que hizo Zaha Hadid, croquis, todo, y le dicen a la computadora: mira, tenemos ahora un centro cívico aquí en Shanghai, que está enfrente de Hong Kong, y queremos que nos digas cómo lo proyectaría Zaha Hadid si estuviera viva. Y esto es lo que está haciendo el despacho de Zaha Hadid. Esto ha sido muy criticado porque es como, se ha dicho que es como poner a Zaha Hadid en entredicho y demeritar la creatividad. A mí me parece que la arquitectura con la inteligencia artificial no puede seguir una línea continua de cómo ha venido siendo. El rompimiento y la fractura y la creatividad viene justamente de nuestras capacidades, y eso, por más que la inteligencia artificial se desarrolle, eso no puede cambiar. Nosotros tenemos que seguir llevando el liderazgo de lo que va a suceder. Aquí es importante ver que las computadoras proyectan. Patrick Schumacher dice que le meten la información a la computadora, saca 5 opciones y él dice: me voy por esta. Entonces, como un crítico de arte, se pone a diseñar ese proyecto. Esto lo dejo ahí en el aire para que sea motivo de debate de lo que realmente puede venir en adelante. Este libro, en el que tomé muchas de las ideas que les estaba platicando, es un libro que recomiendo ampliamente, y por eso quise poner hasta la portada: Arquitectura en la época de la inteligencia artificial. Y él, habla de que la inteligencia artificial, sin duda, así que termina el libro, será un asistente indispensable para el arquitecto. No hay duda tampoco en que el diseño dependerá de la data. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué data? ¿Cuál es la data que vamos a ser capaces de meterle hoy a la computadora? Porque la computadora es un sistema, el internet es un sistema que está recogiendo data de todo lo que ahorita ustedes están pensando, de todo lo que están usando en sus celulares. A mí me llegó el otro día una invitación a una boda de no sé qué cosa, disfraces, y inmediatamente empezaron a llegar mi celular con cosas de disfraces. O sea, es terrorífico. Pero, ¿cuál es la data que se está metiendo hoy a las computadoras? La arquitectura social está quedando fuera. No hay data, hay muy poca data de cuáles son las soluciones que daban los arquitectos que no estudiaban arquitectura, los arquitectos naturales que están en las tribus y que han estado cientos de años antes que nosotros. Por lo tanto, no hay duda de que la inteligencia optimizará el proceso de diseño, de que los edificios serán cada día más inteligentes, tomando en cuenta lo que dije, que habrá regiones del mundo, la mayoría, en que probablemente estarán abandonadas y llegarán muy tarde las soluciones por el tipo de data que se está metiendo, que los clientes serán cada día más exigentes, sin duda. La economía dictará y empujará la velocidad de los cambios, y aquí hay un énfasis, porque por eso estamos hablando de esto en la Facultad de Arquitectura, de que habrá una disrupción en la profesión y la academia de la arquitectura. Sin duda que lo va a haber, y por eso estamos aquí platicando. Para terminar, yo quería hablar de los retos que tenemos. Patrick Schumacher, que ya dije que era el CEO de Zaha Hadid Arquitectos, dice que el costo en el desarrollo de estos programas podrá ser
que el futuro del diseño de las grandes obras se concentre en los pocos despachos que puedan pagar esto. Y yo digo, desde luego, los despachos que no se apoyen en la inteligencia artificial llevarán una clara desventaja. Yo recuerdo cuando terminé la carrera, me sentía capaz de concursar en cualquier concurso internacional de arquitectura. Me acuerdo que era lo en París, lo del Arco de la Défense, y pensé en concursar porque para presentar un concurso necesitaba nada más hacer una perspectiva, un par de planos que les podía hacer una hoja de papel, lápiz y hacer una buena presentación. Hoy, para participar en un concurso internacional, si ustedes no tienen esa tecnología, usted está fuera. Y eso me parece grave y me parece muy importante tomarlo en cuenta. Y por último, quise poner aquí el ejemplo del sapo, porque ustedes saben que los sapos, se sabe que cuando brincan a un balde de agua caliente, si brincan y el agua está hirviendo y brincan y la detectan rápidamente, brincan y se salvan. Pero si se mete el sapo a un balde de agua tibia y el agua empieza a calentarse más y más y más, poquito a poquito el sapo se cuece como un huevo, porque el cambio es tan paulatino que no se da cuenta. Y yo siento que eso nos puede pasar a los arquitectos, y ustedes van a estar fuera como arquitectos diseñando y como responsables de los espacios de este país y de este planeta dentro de muy poco tiempo. El cambio está siendo para mí demasiado, a pesar de la velocidad, demasiado lento. Creemos que es lento. La computación empezó hace 75 años y no nos ha caído el 20 de la velocidad con la que va y nos podemos quedar cocinados como un huevo. El día que la inteligencia artificial empiece a limitar la imaginación y la creatividad del arquitecto, ese día será la señal de que estaremos perdiendo la batalla desde mi punto de vista, porque hoy ya estamos siendo víctimas de eso. El maldito celular nos ha hecho que perdamos la memoria. Yo de joven me acordaba de todos los teléfonos de mis amigos, de memoria, de mi madre, de mi padre, todos. Hoy nos está limitando algunas capacidades. El chiste es de que podamos aprovechar la inteligencia artificial en lo que nos puede potenciar, pero no podemos permitir que la inteligencia artificial limite la imaginación y la creatividad, porque ese día vamos a perder el control. Para eso quiero, ya terminando, hacer énfasis en lo que es el oficio del arquitecto. Tuve la suerte de, en YouTube, hay una entrevista que le hacen a Peter Eisenman y a Yeho Min-pei, el autor de la pirámide de Louvre, en donde le preguntan cuáles serían las tres recomendaciones, y por eso quise terminar con esto. ¿Cuáles serían las tres recomendaciones que ustedes les harían a los estudiantes de la carrera de arquitectura? Eisenman dijo: lean, dibujen y viajen. Y Yeho Min-pei, algo similar, dijo: fórmense, dibujen y no proyecten sin tener claro el rumbo de la arquitectura. Y por eso es que Pei se adelantaba a la arquitectura, porque yo daba clases en esta facultad de diseño urbano cuando Pei propuso la pirámide, y yo en esta sala hablé en contra del proyecto. Dije que me parecía una barbaridad de la irrupción que estaba haciendo. Hoy reconozco que fue un acierto porque hacia allá iba la arquitectura. Entonces, quise poner este ejemplo porque estos tres grandes arquitectos que ustedes conocen, Norman Foster, siempre que viaja hace croquis, dibujos y toma notas de cómo serían sus propuestas. Le Corbusier, que nunca entró en una escuela de arquitectura, siempre aprendió dibujando los edificios que veía. Y aquí quiero hacer un homenaje a mi querido Germán Samper. Germán Samper es uno de los dos arquitectos más famosos colombianos, junto con Rogelio Salmona, y yo tuve el honor de trabajar un tiempo en su despacho, sobre todo cuando estaba haciendo desarrollos de habitación social. Germán Samper fue uno de los jefes del taller de Le Corbusier, y me platicó una anécdota que quiero compartir con ustedes para que ojalá perdure y sea tan útil como a mí me ha sido. Germán, en las primeras vacaciones
que tuvo con Le Corbusier, le dijo: maestro, me tocan ya unas vacaciones, 2 semanas de vacaciones, acabo de comprar una cámara, ¿qué me recomienda visitar y qué me recomienda para mi viaje? Y le dijo: primero, vete a Grecia, y segundo, deja la cámara que acabas de comprar, cómprate una libreta, un lápiz y dibuja absolutamente todo lo que veas. Germán tiene una colección de dibujos, él murió hace 2 años, y yo le ayudé a clasificar sus dibujos, me regaló algunos de esos, y Germán dejó una colección de miles de dibujos, una enciclopedia de casi 20 tomos que está a la venta, por cierto, se vende, y esos dibujos, y voy a ver si puedo conseguir una para la facultad, porque me encantaría que lo vieran. Él dibujó prácticamente todo lo que ustedes se pueden imaginar, y en una entrevista antes de morir le dijeron: arquitecto Samper, ¿se acuerda usted de la plaza de tal y tal en Venecia? Sí, como no, la podría dibujar. Sacó un papel, una servilleta y dibujó la plaza con las mismas proporciones que la plaza tiene actualmente. O sea, se había grabado absolutamente todo lo que había dibujado. Es la mejor forma de aprender, y yo quería compartir esa experiencia con ustedes. O sea que algunas reflexiones para terminar de Mindich, que considerando la evolución de los programas de diseño, que son estos 3, Dell, Midjourney y LookX, que todos los utilizan ahora los grandes despachos, el último, de Forward, que acaba de comprar Autodesk, de LookX, parece ser el más completo. En función de esto, las preguntas que él hace es: ¿el diseño arquitectónico seguirá siendo diseño o seguirá siendo de ahora en adelante una selección de los mejores críticos? Porque si, como Peter Schumacher, nada más nos limitamos a escoger lo que da la computadora, ya no nos tenemos que limitar, cosa que me parece gravísimo. O sea que nos ponemos nada más en la posición de seleccionar cuál es el mejor proyecto de la computadora. ¿Podremos pronto llegar a abaratar los costos con diseños modulares como Lego, que puedan imprimir en la obra los usuarios y que ellos mismos puedan ir de acuerdo a diferentes proyectos y diferentes propuestas de distintos arquitectos, atender la demanda enorme que hay, por ejemplo, de la vivienda social? Él dice: la computadora debemos tomarla y debe ser vista como una musa, como un socio, no y de ninguna manera como un sustituto. Y yo pregunto, porque hay libros de inteligencia artificial con arquitectura y no hablan de la vivienda social, y para mí es una preocupación súper importante, y más en una facultad como esta, que es una escuela pública a la que le debemos tanto y por lo que tenemos que hacer. ¿Cuál será la función de la inteligencia artificial en la vivienda social y cómo podremos priorizar la atención de esta importante demanda del ámbito? ¿Cómo podemos hacer que la inteligencia artificial, lejos de matar nuestra creatividad, estimule la imaginación y nos haga más creativos? ¿Cómo podremos hacer que nuestra creatividad entonces siga al mando, en el volante, en el camión de mando, en el control de los nuevos proyectos arquitectónicos? Wang Yu, que es la fundadora y CEO de Expur Group, el desarrollo tecnológico más importante que ayuda al arquitecto, dice que ¿acaso deberíamos llamarnos architect? Si estamos tan dependientes de la inteligencia artificial, deberíamos ser architect en lugar de architect, como para pensar. O sea, estamos a punto de ser como el sapo. Por lo tanto, la última pregunta, y eso va para toda la comunidad, no es si la academia debe adaptarse o no a lo que viene de la inteligencia artificial, sino en qué forma. Y es por eso que he ofrecido la cortesía de 2 boletos de avión, porque me parecía que el que ustedes, como dijo la doctora Seguro, el que los ganadores vayan y que ustedes tengan el incentivo de ir y vivir la experiencia, me parece que es la única forma de cerrar este círculo, pero no sin que ustedes regresen y no nos compartan lo que han vivido y que podamos compartir con todas las propuestas de este maravilloso concurso. Así que nos vemos en Venecia y muchas gracias.
iniciativa de este estilo y de esta generosidad solo se ha dado una vez en esta facultad. Y esta la ha tenido hoy el arquitecto Ulises Ortega y estamos muy agradecidos, pues porque es querer compartirles de verdad esto que nos traduce, que no solamente es el gusto por el viaje y de lo que fue a ver, sino el de poder enseñarles algo, el de poder dejarles algo, y después de esta plática nos queda claro cómo es lo que ambos, Pepe y Ulises, nos quisieron compartir, y de esa posibilidad de que los que logren ir después vengan y nos platiquen qué vieron. Pero es que esto es en preparación a que dentro de 2 años, cuando vuelva a surgir la Bienal, pues haya otras propuestas de esta facultad y que se intente entrar con varios equipos a la posibilidad de ser los representantes del pabellón de México allá. Ya lo hemos tenido en algunas otras ocasiones con algunos profesores y alumnos, pero esto sería para abrir esa posibilidad. Y lo que también me parece súper interesante de la propuesta es que no van a entregar láminas, sino que lo que van a entregar es un video. Y entonces, en eso tienen ya todos la convocatoria, ya todos la vieron, y quiero que les expliquen qué es lo que tienen que entregar, cómo se tienen que inscribir, en dónde se inscriben. Todo viene en la convocatoria. Por favor, revisen a ver si tienen dudas y que los maestros se queden tratándoles de resolver esa duda, pero sobre todo ese formato novedoso y distinto que nos hace pensar en que de verdad están buscando ellos que no sea un concurso, sino ¿cómo le dijiste? Una propuesta, algo de estar pensando sobre producto de tantas cosas que se tienen que pensar ahorita. Y ayer en la cátedra extraordinaria, que por cierto los invito, la próxima vez, el próximo miércoles a las 6 de la tarde, está Javier Sánchez, que es un egresado de esta facultad y es un gran arquitecto. Pero ayer estuvo Diego Villaseñor, ya es una persona pues de edad, pero ayer nos compartió parte de su obra, y él dijo algo que nos quedamos con esa idea, y es que la arquitectura está en la mente, jóvenes, no está en el papel. Para poder hacer arquitectura, lo primero que ustedes tienen que hacer es pensarla, y ahora pensarla y llevarla a un video. Entonces los dejo con los maestros, no sin antes reiterarles mi agradecimiento, porque esta generosidad no se tiene siempre. Y pues ojalá que los resultados nos hagan que cada 2 años nos lleve a Venecia como nos quiere llevar ahorita. Así es. Muchas gracias a todos. Bueno, rápidamente nada más la convocatoria, precisando las características del concurso. Aquí está Brenda. Brenda, el límite para presentar la propuesta es me parece que es la semana que entra. Esto es como una repentina, y como dijo la doctora Sepúlveda, se trata de presentar un video, me parece que es de 3 minutos, en el que ustedes pueden ilustrar con láminas, con una maqueta, con una idea, con una plática, con lo que ustedes quieran, porque aquí lo que queremos fomentar es justamente la creatividad. Esta es como una repentina, la van a entregar en cada uno de los talleres, en la dirección, en la jefatura de cada uno de los talleres. Pueden participar todos los semestres, absolutamente todos los semestres, y pueden ser proyectos individuales o de 2. Por eso es que yo ofrecí lo de los 2 boletos, porque me parecía que como esto debe ser producto de un debate, sería más interesante si la propuesta venía de 2 personas. ¿La fecha es? La fecha para entregar es el 20 de octubre. El 20 de octubre. ¿Por qué la prisa? Porque la Bienal de Venecia se levanta el 23 de noviembre.
El 23 de noviembre se acaban. Queríamos hacerlo con más tiempo, pero desgraciadamente por la huelga y por varias cosas que se atravesaron tuvimos que irlo postergando y tenemos que tener tiempo los profesores de cada taller para poder seleccionar los trabajos, primero por semestre, luego por taller, y finalmente con un jurado que ha nombrado la doctora Cejudo, haremos, de la que formaremos parte Pepe y yo, haremos el dictamen final de quién serán los ganadores. Se hará una exposición con los trabajos finalistas y pues ahí esperamos que todos tengan la misma oportunidad, se den el tiempo para ganar. Es una repentina, más que tiempo, no nos interesa el tiempo para presentarla, nos interesa el tiempo para pensarla. Váyanse el fin de semana, platiquen, lean, hagan lo que quieran. Y yo, desde luego, a través de Brenda, estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias a todos y bueno, antes de que se vayan, solo como para recapitular, les doy las fechas clave. El día de hoy tuvimos la plática informativa. Ustedes tendrían hasta el 13 de octubre para registrarse. ¿En qué consiste el registro? Creo que lo pueden consultar con mayor detalle en la convocatoria, pero tienen que pagar 100 pesos en la caja de la facultad. Esos los envían al correo que viene en la convocatoria y ahí comienza su registro con la información que también les piden, que me parece que es una foto de su credencial, un comprobante de inscripción y algún otro detalle más. Pero bueno, con eso ya estarían inscritos y para eso tienen a más tardar el próximo lunes, que es 13 de octubre. Y de ahí tienen una semana más para la entrega. Pero bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran. Yo tengo una duda, la convocatoria no especifica el formato del video, si tiene que ser horizontal o vertical. Es indistinto. Ese es un formato completamente libre. Bueno, gracias. Ya. Yo tengo otra duda. En la convocatoria también se habla de límite de edad, que dice que tiene que ser menor de 25 años. ¿Entra en una 25 o tiene que ser 24 para abajo? Entra 25. Va. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Una duda. Por ejemplo, si nos queremos inscribir los compañeros, pero estamos inscritos en dos diferentes talleres, ¿se puede? Sí. Sí. Sí, no importa el chiste nada de que decidan entre ustedes en qué taller se presentan, ¿no? Pero desde luego está bien. O sea, entendí que eran dos compañeros de talleres distintos, ¿no? Sí. No importa, lo presentan en uno de los dos talleres y ya, ¿no? Además, va a ser anónimo, cuando se registren les van a dar un número, ninguno de los que vamos a evaluar vamos a saber quién está atrás de ese número, o sea que eso se va a saber hasta con un notario. Vamos a saber hasta el final quién fue el ganador para que no haya mano negra. Sí, adelante. ¿Es un pago por pareja, bueno, por equipo o es individual? No siempre es. Muy buena pregunta, no se nos había ocurrido. Yo creo que es por equipo. Hagámoslo por equipo porque no se trata de que sea oneroso para nadie. Le estuvimos pensando si cobrábamos o no, pero la idea es que la facultad reciba un ingreso porque la facultad va a pagar los viáticos. Entonces, y además pensábamos que era importante que hubiera un compromiso bilateral de que, bueno, me estoy comprometiendo a estar pago, pero puede ser por equipo, desde luego. Sí, es como un pago por participación, digamos. Si participas en el equipo de las personas, pues eso es un pago. Sí. Justamente con las prisas de las fechas, hablo yo con mi equipo, que hicimos el pago de forma individual, o sea, en la convocatoria lo entendimos que cada uno pagara esta cuota de inscripción. Entonces, hay problema si se queda así. Digo, la solicitud de inscripción ya fue enviada. No hay ningún problema. En todo caso, al final les regresamos la diferencia para que sea justo con todos los demás, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias.